Muchísimas gracias, Helen, por esa gran presentación tuya. Debo decir que para mí es un honor poder presentar este libro. Primero porque tengo dos grandes coincidencias con el expresidente Duhalde. La primera es que ambos nos llamamos Eduardo, pero que ambos también tenemos la segunda inicial igual. No sé cuál será la suya. Alberto. La mía es Aurelio. Entonces somos ambos Eduardo A. Y hoy cuando le mostraba a mi hijo que está aprendiendo a leer y escribir, y él decía, ese es mi nombre porque él también es Eduardo A. De manera que esa es coincidencia número uno. La segunda es que el doctor Duhalde tiene una enorme trayectoria en la política de su país, pero también ha escrito varios trabajos y en particular dedicó una gran parte de su obra a escribir sobre el tema de drogas, un tema que afecta a la Argentina al igual que a muchos de nuestros países, y creo que el doctor Duhalde ha escrito muy buenos trabajos sobre el tema y a mí me han interesado mucho en el transcurso de mi propia carrera, de manera que tomando esos dos puntos de coincidencia, me atrevo ahora a hacer la presentación de este libro, como con el título muy provocador de Argentina in Flames, ¿no? en inglés, en llamas. Me parece, simplemente como punto de presentación, que este es un cuento personal, digamos, no es una presentación, digamos, de un periodista. Esta no es una historia contada por un periodista. Tampoco es la historia personal de un actor, que muchas veces lo que vemos en diferentes escenarios es que una persona que vivió ciertos eventos los cuenta. Esto tampoco es un cientista social, como sería el caso mío, que interpreta sobre la base de entrevistas lo que sucedió en un momento histórico. La importancia de este trabajo es que es un actor político que no solo vivió ese momento, pero sino que tomó decisiones de gran envergadura y que afectaron el curso político de la Argentina. Y en ese sentido me parece que este libro es de muchísimo valor, porque en parte no pasa por esos filtros ni del periodismo, ni del político, ni del cientista político, y tampoco pasa por esa emotividad que quizás le daría una historia más personal. Pero sí es la historia de un actor político que toma decisiones en coyunturas muy interesantes. ¿Cuál es el valor de este tipo de historia? Primero, que proporciona, yo diría, un contexto. Todos los que están acá, y me imagino que muchos de ustedes son argentinos, muchos de ustedes vivieron ese periodo, muchos tuvimos la oportunidad de ver ese momento sobre el cual trata el libro desde lejos, o quizás inclusive a través de conversaciones con argentinos que vivieron esos momentos tan intensos. Pero lo importante de este proceso es, en mi opinión, las decisiones que se tomaron en un contexto de profunda crisis económica por una parte, pero también de una profunda crisis institucional. Me voy a referir a esto en un momento. Es decir, acá vemos una crisis profunda de una estrategia de desarrollo económico, en mi opinión, mal llamada neoliberal, pero al final de cuentas todos hoy conocemos ese proceso de los años 90 como el neoliberalismo, pero una crisis de estrategia de desarrollo que en realidad no es solo la estrategia como tal la que fracasa, sino fracasan los actores políticos. Y eso lo relata muy bien el doctor Duhalde, al no solo hablar del expresidente Menem y las decisiones que él toma y las decisiones que conllevan, en realidad que llevan a la Argentina a ese momento, yo diría, tan triste de finales de década pasada, pero también hace un análisis muy interesante del presidente de la Rúa y la incapacidad del presidente de la Rúa de lidiar con una crisis heredada, ¿no? Y esa relación me parece importante porque el presidente Duhalde fue un contendor en un proceso electoral y perdió contra ese candidato, pero el análisis que él hace no es
simplemente, digamos, vieron ustedes, deberían haberme elegido porque él era el peor candidato y yo era el mejor candidato, sino hace un análisis, me parece, coherente de una situación de crisis en la que lamentablemente el presidente de la Rúa fue incapaz institucionalmente y desde el punto de vista de decisiones políticas fue incapaz de resolver o por lo menos tratar de lidiar. Pero también lo que a mí me llama mucho la atención habiendo estudiado y trabajado con actores políticos en la región, me llama mucho la atención este cuento del doctor Duhalde, porque es también un cuento de un proceso de toma de decisiones en un contexto donde el argentino común había perdido absoluta fe en sus instituciones. Y me refiero no solo a una falta de fe en los políticos, entre los cuales estaba el mismo presidente Duhalde, una falta de crisis, de confianza total en todos los políticos, tal es así, como lo relata el presidente González en su prefacio, que cuando él llegó a la Argentina, el primer letrero que él leía era el famoso letrero de que se vayan todos. Que se vayan todos incluía al autor del libro. Es decir, eran todos los políticos, y esa crisis de confianza fue profunda y de alguna manera es una crisis de confianza que tenemos todos los latinoamericanos respecto a nuestros políticos. Y segundo, y esto es lo más grave, también se reflejaba una profunda crisis de confianza en las instituciones, en el Congreso, en el Poder Judicial, por supuesto en el Poder Ejecutivo. Pero esa crisis institucional era más lamentable aún, porque también era una crisis de confianza en las instituciones internacionales que de alguna manera habían tenido un impacto sobre el proceso de toma de decisiones que había llevado a la Argentina a esa crisis. Me refiero a organismos como el Fondo Monetario Internacional, con las que el doctor Duhalde tuvo que lidiar, y con muchas de esas organizaciones internacionales que dan recomendaciones de políticas públicas que tienen serias consecuencias y muchas veces consecuencias impredecibles y con resultados trágicos como hemos visto en una cantidad de lugares. Pero también hablando de crisis institucional, el doctor Duhalde fue actor político al más alto nivel en la Argentina en un contexto de crisis de las instituciones financieras. Y de alguna manera lo que la Argentina vivió en esa época fue una especie de, digamos, de momento en el que la Argentina vivió de manera adelantada lo que de alguna manera nosotros estamos viviendo hoy. Esa crisis profunda en el sistema financiero. Y sus observaciones sobre el sistema financiero argentino en el año 99, 2000, 2001, a mí me trajo, recuerdo, mucho, yo diría, algunas de las críticas que hoy se hacen al sistema financiero internacional. Bueno, yo les diría que uno puede estar muy de acuerdo o muy de desacuerdo con el doctor Duhalde. Yo tengo algunas críticas que no las voy a hacer en este momento, pero yo sí creo que es importante este punto de vista porque la historia en sí es interesante, vale la pena leer el libro. Por ejemplo, uno puede criticar quizás la tendencia del doctor Duhalde a creer demasiado en un rol demasiado activo del Estado, ¿no? Y criticar quizás el énfasis que hace sobre el Estado y la crítica profunda que le hace al énfasis excesivo del presidente Menem sobre el mercado. Pero esas pueden ser diferencias, digamos, de énfasis. Uno podría también, digamos, cuestionar los resultados de las decisiones que tomó el doctor Duhalde. A la larga, hoy vemos, por ejemplo, que la Argentina está en medio de una crisis institucional también, de un enfrentamiento entre la presidenta y el presidente y amigo Martín Redrado del Banco Central. Ese conflicto que de alguna manera refleja decisiones tomadas hace 8 o 9 años y las consecuencias de esas decisiones y lo que puede suceder en la Argentina cuando de alguna manera se da marcha atrás a un proceso de liberación o de independencia del Banco Central. Pero más allá de eso, creo que la historia que cuenta el doctor Duhalde es muy importante.